Revelado, el increíble consejo que transformará tu relación familiar con el dinero. Juan, un ingeniero agrónomo de 37 años, se encontraba sentado en la cocina de su hogar, el aroma de las tortillas recién hechas flotando en el aire, mientras los ecos de risas infantiles invadían su mente. Pero más allá de ese ambiente familiar, un peso insoportable lo oprimía. Había perdido el negocio que había construido su padre. La herencia de esfuerzo, cariño y dedicación se desvanecía, y con ella, el orgullo de una familia unida. La desilusión le podía. Miraba por la ventana, los niños jugando en la calle, y sentía que no solo había fallado en su rol de hijo, sino que había traicionado la historia de su familia. ¿Cómo he llegado a esto? Se cuestionaba, su mente en una constante batalla entre el deseo de reivindicación y la traición que sentía hacia su propia sangre. La voz de su madre, doña Clara, resonaba en su mente: hijo, no te definas por lo que has perdido, pero esas palabras caían sobre él como plomo. La lucha interna era desgarradora, su vida estaba llena de dudas, y a cada instante se veía atrapado entre la esperanza y el miedo a fracasar nuevamente. El espejo de su vida reflejaba a un hombre que, a pesar de su educación, solo sentía una creciente desesperación. Bajo la presión de redescubrir su propósito, un día la casualidad lo llevó a descubrir un viejo diario de su padre, que había sido guardado entre sus cosas. Las páginas amarillentas parecían susurrarle secretos olvidados. Cuando sus ojos se posaron en una frase escrita con una caligrafía firme: el dinero no es solo una herramienta, sino un medio para unir a la familia, una chispa de reconocimiento lo atravesó. Pero, ¿cómo podría él utilizar esas palabras para sanar las cicatrices de su pasado que parecía tan distante? La ansiedad le oprimía el pecho mientras contemplaba el horizonte, consciente de que la tormenta estaba a punto de desatarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón en un puño, decidió organizar reuniones mensuales en su hogar. Convencer a su familia no fue fácil. La primera cita fue un caldo de emociones crudas, donde la frustración de sus hermanas y la desconfianza de su hermano llenaron el ambiente. La angustia era palpable. Sin embargo, Juan se vehemente en su propósito, tratando de unirlos a todos en un círculo de comprensión. Pero a medida que las semanas pasaron, la vida le devolvía la realidad de sus acciones y la sombra del pasado resurgió. Un día, el viejo socio de su padre, un hombre con un historial turbio, volvió al barrio y con él la inquietud de perderlo todo una vez más. Con cada rumor en el aire, Juan sintió que el sudor frío le recorría la espalda, y la desesperación amenazaba con cernirse sobre los frutos del esfuerzo que tanto había trabajado por cultivar. Las incertidumbres arremetían contra él. Debía crear un plan, no solo para proteger lo que su padre había dejado, sino también para sostener los sueños que habían comenzado a florecer en el corazón de aquellos que amaba. Juan sabía que los próximos días pondrían a prueba no solo su capacidad de enfrentar adversidades, sino también su habilidad para mantener unida a su familia en medio del caos. ¿Sería capaz de reunir las fuerzas necesarias para luchar contra el enemigo que se cernía sobre su historia? La última página en blanco del diario de su padre lo retaba a escribir el siguiente capítulo de su vida. ¿Qué camino escogería? La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos y planificaciones. Juan se despertó rodeado de la penumbra de la mañana, sin saber por dónde empezar. Tenía claro que la familia debía confiar en él, pero esas palabras no eran suficientes para aplacar el murmullo de dudas que habitaba en su interior.
Era el momento de enfrentarse a la realidad, un primer paso que él sabía que debía dar. Se armó de valor y llamó a una reunión. A pesar de los murmullos y la resistencia que sabía que sería recibida, la determinación empezó a fortalecer su voz. Necesitamos reconstruir lo que se ha perdido, comenzó. Sus hermanas, con miradas que mezclaban incredulidad y esperanza, y su hermano, que siempre había sido más escéptico, le dedicaron un silencio palpable. Juan presentó su plan: identificar activos, crear un presupuesto y, lo más importante, comunicar abiertamente sobre el dinero. Cada palabra que decía resonaba con la misión de sanar viejas heridas, de unir a la familia a través de la sinceridad. Pero al mismo tiempo, el temor a perder el control era un monstruo vigilante en la oscuridad de su mente. ¿Y si fallaba? ¿Y si su padre se decepcionaba, aún en el recuerdo? Las responsabilidades que surgían de cada una de sus decisiones se materializaban, opacando cualquier destello de optimismo. Mientras las reuniones avanzaban, una tarde Juan decidió mostrarles las notas que había encontrado en el diario de su padre. Al compartir esas frases, el aire se cargó de una energía distinta. Se era palpable que las palabras tocaban algún rincón escondido en cada uno de ellos. El dinero une más allá de su valor. Une cuando se comparte con amor y propósito, leyó en voz alta. Algo estaba tomando forma, y las emociones empezaron a transformarse en promesas de cambio. Sin embargo, al día siguiente, el viejo socio de su padre se presentó de nuevo, esta vez con un tono amenazador. Juan, sintiendo la presión como una soga que se apretaba alrededor de su cuello, decidió actuar. Sabía que ese hombre no dudaría en usar cualquier táctica para recuperar lo que había perdido. Con su familia detrás, no solo necesitaba defender el legado de su padre, sino también su propia vida como un hombre digno. Se sumió en una serie de planes estratégicos, investigando sus opciones legales. Se hinchó de determinación al darse cuenta de que, en el proceso de defender el legado de su familia, también estaba forjando el suyo propio. El camino era duro, ágil y lleno de imprevisibilidad. Se vio a sí mismo en el papel de defensor y no como un hijo derrotado. Allí, en su habitación, rodeado de documentos y notas, descubrió en aquellos momentos de tensión que donde antes había duda, ahora había compromiso. Cada día transcurría con un nuevo reto, una nueva lección que aprender. Veía a su hermana menospreciar su contribución, y su hermano dudar de sus intenciones, todo lo cual lo empujaba a buscar formas de demostrar que, a pesar de lo que había perdido, todavía poseía el fuego necesario para luchar. Cuando la semana culminó, Juan miró a su alrededor con una mezcla de agotamiento y esperanza. Había forjado aliados en su propia casa, venciendo obstáculos tanto internos como externos. Sin embargo, al final del día, la amenaza de su viejo socio permanecía. El próximo encuentro sería decisivo, y sabía que no solo debía proteger su futuro, sino también convertirse en un líder que su familia necesitaba, pero la sombra de la incertidumbre se cernía sobre él. ¿Podría realmente soportar el peso de esa responsabilidad y salir victorioso? La partida estaba aún en juego, y el siguiente movimiento definiría no solo su destino, sino el de todos los que lo rodeaban. Juan sintió el impulso de actuar, sabiendo que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Juan despertó aquella mañana con los ojos entrecerrados y la mente más despierta que nunca. La amenaza del socio de su padre pesaba sobre su pecho como un ladrillo, pero también irrumpía un destello de voluntad que, aunque frágil, se hacía más sólido con cada momento que pasaba. Era el día decisivo, no podía ceder ante el miedo. Cada paso que daba detrás de su escritorio era un acto de afirmación. Debía ser el hombre en el que su familia confiara. Su primer pensamiento fue la reunión programada con el abogado, un amigo de la familia que había estado en las sombras, esperando su momento. Juan repasó todos los documentos que había recopilado, cada archivo, cada nota contaban la historia no solo de su padre, sino de su lucha y la lucha que él también estaba dispuesto a asumir. Al llegar al despacho del abogado, Juan sintió la incertidumbre golpearlo nuevamente.
¿Estaría preparado para enfrentar lo que estaba por venir? Mientras el abogado le explicaba las particularidades de la defensa que debía plantear, Juan se aferró a la idea de que este era su momento, el momento en que podía demostrar su valía. Sin embargo, las palabras del abogado se desdibujaban en su mente. Lo que más necesitaba era claridad, y rápidamente tomó la decisión de no solo escuchar, sino de intervenir, de hacer preguntas y proponer estrategias. Quiero que nuestro enfoque sea evitar cualquier confrontación directa. Si logramos negociar, podemos proteger lo que es nuestro sin agravar la situación, propuso él, casi sin pensarlo. Esa interpretación se sintió como un descubrimiento, una chispa en su interior que lo sorprendió a sí mismo. El abogado lo miró, cautivo, y asintió, pareciendo darse cuenta de que Juan no era solo un hijo que buscaba respuestas, sino un hombre que se estaba levantando. Cada pregunta que hacía lo llenaba de confianza. Mientras hablaba, empezó a sentir que, detrás de cada aspecto legal, existía una lucha profundamente personal. Era su historia, su legado, y estaba comenzando a entenderlo desde una perspectiva más amplia. Durante ese encuentro, algo revelador sucedió. Al entrar en un análisis sobre los bienes que el socio de su padre quería reclamar, Juan se dio cuenta de que, en cada enfrentamiento, él debe recordar el significado de aquellos activos. No eran solo propiedades, sino representaciones de sueños y sacrificios. Esa reflexión le proporcionó un sentido de propósito renovado. Descubrió que su liderazgo no era solo técnico, implicaba entender el trasfondo emocional de la situación, algo que podía unir a su familia en un objetivo común. Al salir del despacho, la realidad pesaba menos sobre él, y la determinación ardía en su pecho. Era un inicio, la apertura para crear una narrativa que permitiera reconstruir tanto el presente como el futuro de su familia. Sabía que necesitaba comunicar esa renovada confianza a sus hermanos. Había que involucrarlos a todos en el proceso, unificar sus visiones y temores para poder avanzar. Mientras pensaba en cómo convocar a su familia una vez más, su mente se llenó de inquietudes. ¿Estarían dispuestos a dejarse guiar? Pero una semana de avances, de victorias pequeñas, le había enseñado que la apertura emocional era crucial. Además, la duda podía ser un motor en sí mismo, utilizándola como un paso hacia el descubrimiento colectivo en lugar de una traba. Decidido a no ceder, envió un mensaje a su familia para organizar otra reunión. Juan sentía que, con cada palabra y cada acción, estaba construyendo no solo su camino, sino también el de cada uno de ellos. La lucha no había terminado, y el peligro seguía acechando desde las sombras, pero había una certidumbre en el que antes no existía. Aquella noche, mientras la familia se reunía, Juan sintió una conexión más profunda, una red de apoyos construida a partir de la vulnerabilidad compartida y del deseo por un futuro mejor. Era un paso en lo desconocido, pero esta vez, él sería el faro, no solo para sí mismo, sino para cada uno de ellos. El encuentro estaba configurado para ser crucial. Pero en medio de la discusión, un nuevo giro inesperado lo hizo tambalear. Llegó una llamada que cambiaría su perspectiva por completo. ¿Podría ese nuevo desafío ser el catalizador final para la transformación que buscaba? La inquietud del futuro comenzaba a dibujar sombras en su mente, mientras una nueva realidad se dibujaba ante él. Juan se sentó en la mesa familiar, los rostros de sus hermanos lo rodeaban, llenos de expectación. La conversación había empezado con los desafíos del día a día, pero se trataba de mucho más que eso. Había una urgencia latente en el aire, una necesidad compartida de encontrar dirección. Cuando la llamada interrumpió el flujo de la reunión, el tono de voz del abogado resonó en sus oídos como un eco. Juan, lo que tienes que saber puede cambiar su perspectiva sobre todo esto. A veces, un consejo simple puede desatar una tormenta de poder. La frase no solo lo cautivó, sino que también despertó un deseo serpenteante de entender lo que significaba realmente el dinero en sus vidas. Había aprendido que guiarlos no solo significaba tratar los problemas que afrontaban,
sino también reeducar su comprensión de lo que poseían. Mientras Juan comenzaba a relativizar la relevancia de la llamada que lo había dejado paralizado, su mente empezó a ecualizar las emociones. Tenía que compartir no solo lo que sabía, sino también lo que había experimentado en los últimos días. Era un momento para demostrar su crecimiento y establecer un nuevo marco de diálogo. Chicos, inició con una voz más firme de lo que sentía en su interior, esta situación nos está dando una oportunidad. Lo que estaba a punto de revelarse en la llamada podría abrir un camino, pero debemos entender que no se trata solo de proteger lo que tenemos, sino de aprender a valorar también lo que significa para nosotros. El silencio se instaló. Era palpable la mezcla de admiración y desconfianza en sus miradas. Juan podía sentir el aroma de la confusión, pero también la chispa de curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó su hermana, entrecerrando los ojos, como si estuviera esforzándose por atar cabos sueltos. El abogado mencionó una forma de negociar que transforma el enfoque que tenemos sobre este conflicto. En lugar de defenderse con agresividad, podríamos considerar nuestra posición como una oportunidad de reconstruir los valores familiares en torno al dinero. El murmuro en la mesa creció. Cada uno empezaba a conectar lo que había estado en el trasfondo de sus mentes, el miedo, la desconfianza y la desilusión. Entonces, ¿quieres que, además de defender lo que le pertenece a papá, hablemos de lo que ese dinero realmente significa para nosotros? Su hermano mayor cuestionó, su incredulidad mezclada con interés. Exactamente. Juan, viendo cómo sus palabras calaban en ellos, sintió la fuerza de su nueva convicción. Reconfigurar la discusión sobre el dinero es más que una estrategia. Es una manera de encontrar unidad. No solo luchamos por bienes, luchamos por los sueños y sacrificios de nuestro Padre. Las palabras fluyeron, y con cada frase, Juan notó que rompía las barreras que habían existido durante mucho tiempo. Aquí se formaba un nuevo tipo de vínculo, no sería solo una defensa legal, sino una batalla donde cada uno asumiría su parte, porque el verdadero valor no era material, sino emocional y familiar. A medida que hablaban, sin embargo, un destello oscuro apareció en la mente de Juan. Sabía que no sería fácil, que el proceso podría desenterrar heridas más profundas, incluso resentimientos latentes que habrían sido más cómodos ignorar. La lucha interna que había llevado en su corazón por tanto tiempo se extendía ahora a sus hermanos. En medio del diálogo, el tono de la conversación cambió drásticamente cuando el teléfono de Juan volvió a sonar. Era el abogado. Con un nudo en la garganta, desvió la mirada, sintiendo que este momento podría significar bien o mal. Es el abogado, informó Juan, pero ya podía sentir la tensión en el ambiente cambiar. Se levantó, manteniéndose al borde del entendimiento profundo que había logrado con su familia. Lo siento, necesito contestar. La incertidumbre lo acompañó mientras se alejaba, sabiendo que esa llamada podría ofrecer no solo respuestas, sino también nuevos dilemas que los conducirían a un cruce decisivo. El incrementar de la tensión parecía presagiar un desenlace sorpresa, y en su interior, Juan preguntaba si finalmente estaba listo para todo lo que eso implicaba. ¿Acaso ese consejo revelaría no solo más desafíos, sino la verdad oculta que tanto tiempo había buscado? La realidad comenzaba a girar en torno a la expectativa de lo que vendría. Juan se apartó de la mesa, el sonido del abogado en el altavoz resonando con la claridad de una campana. Las palabras del abogado parecían fluir, a la vez prometedoras y amenazantes. Con cada sílaba que pronunciaba, Juan sentía que las raíces de su vida familiar eran sacudidas. Juan, dijo el abogado, hay detalles que no has considerado sobre el patrimonio familiar. Las disputas no solo son legales, son emocionales. Esto resonó en él como una advertencia. Las disputas por dinero solían desgastar incluso las relaciones más fuertes, y él estaba decidido a no permitir que eso sucediera. Su percepción de la situación pasó de ser una batalla por activos a un campo de entrenamiento emocional.
A través de este conflicto, había una oportunidad de enfrentar verdades ocultas. Necesito que te prepares para una reunión en la que tus hermanos también estarán. Enfrentar esto juntos será vital. Deberás entender que no solo defenderás los intereses materiales, sino que debes hacer una profunda reflexión sobre su significado para cada uno de ustedes. Juan asintió en silencio, sintiendo que las palabras del abogado fueron un mandato. De pronto, la carga de liderazgo era más fuerte que nunca. Tenía que ser el ancla en medio del torbellino, pero también un guía que ayudara a navegar por el mar de emociones que el dinero puede desatar. Al cortar la llamada, sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros, haciéndolo dudar por un momento. ¿Estaré a la altura? ¿Podré realmente unir a mi familia en esta tormenta? La firmeza de su voz durante la conversación previa se desdibujaba, dejando lugar a la ansiedad. ¿Qué sucederá?, se preguntaba, mientras caminaba de regreso a la mesa. En su mente, las imágenes de luchas pasadas entre sus hermanos flotaban como sombras, amenazando con resurgir. Pero, ¿y si en vez de eso, se presentaba una oportunidad para sanar? Podría convertir esta reunión en un espacio para el entendimiento mutuo. Al volver a la mesa, miró a sus hermanos. Había tantos silencios no resueltos en el ambiente, y Juan quería romper esa barrera. Se sentó y respiró hondo, buscando la manera de conectar lo que había sentido en la llamada con lo que estaba a punto de compartir. La idea de ser vulnerable lo asustaba, pero sabía que era la única forma de lograr un cambio auténtico. He hablado con el abogado, comenzó, y tenemos que prepararnos para abordar esto juntos. Introduciré algunas preguntas en la próxima reunión que nos ayudarán a entender qué significa realmente este dinero para cada uno de nosotros. Los rostros de sus hermanos mostraron una mezcla de curiosidad y escepticismo. Juan notó la tensión en sus labios y cómo mantenían las manos tensas sobre la mesa. No sería fácil, pero había una chispa de esperanza en su interior, un imperativo de que este conflicto podría ser un primer paso hacia una nueva dinámica familiar. Quiero que pensemos no solo en los bienes materiales, sino también en cómo el sacrificio de papá nos impacta. Posiblemente, haya más en juego que solo la disputa por el dinero. Las palabras parecían jugar un papel catalizador. De repente, las miradas atentas de sus hermanos se volvieron hacia él. La tensión fluctuó entre la incredulidad y el interés. Juan podía sentir cómo estaban comenzando a cuestionar sus propias expectativas. Tal vez esas conversaciones difíciles no llevarían a la ruptura, sino a una reconexión genuina. Sin embargo, al mismo tiempo, era consciente de que, si no manejaba bien la búsqueda de esta verdad, el camino podría volverse tortuoso. Compartiría no solo su opinión, sino también sus emociones más profundas. Era un riesgo que debía tomar, y su corazón latía con más intensidad al recordarlo. De repente, el teléfono volvió a sonar, interrumpiendo el momento. Esta vez era un mensaje de texto del abogado, y Juan atrapó el brillo de la pantalla en el momento justo en que un escalofrío recorrió su espalda. Juan, hay detalles que urge discutir antes de la reunión. No todo es lo que parece. La presión se intensificó en su interior. ¿Qué más podía haber en juego? Esa revelación abría un panorama que podría cambiar el curso de su vida familiar para siempre. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar la verdad que tanto tiempo había estado eludiendo? La posibilidad de desvelar algo que cambiaría todo lo que consideraba cierto se cernía sobre él, y Juan sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Juan sintió que su mundo se tambaleaba mientras leía el mensaje del abogado. Una mezcla de anticipación y temor lo ahogaba, retrocediendo en sus pensamientos hacia momentos de su infancia que pretendía olvidar. Recordó las discusiones acaloradas que habían elevado las tensiones familiares, los sentimientos heridos y la frustración que se generaba cada vez que tocaban el tema del dinero. Esto no puede ser nuevamente así, pensó, mientras su mente trataba de practicar respuestas a las grandes preguntas que surgían. Luchando contra la inminente ansiedad, tomó un momento para reflexionar.
¿Cómo podría encauzar esta situación para convertirla en una oportunidad de crecimiento personal y familiar? Juan se dio cuenta de que debía prepararse mentalmente no solo para la discusión sobre los bienes, sino también para enfrentar los sentimientos que surgían de antiguas heridas no cicatrizadas. Quería ser la voz de la razón, necesitaba canalizar esa emoción negativa en algo constructivo, así que se propuso crear un entorno propicio para la comunicación. Al día siguiente, se sentó con papel y bolígrafo, anotando los puntos que quería abordar. Se sintió agradecido al recordar algunos de los buenos momentos en familia, las enseñanzas de su padre sobre el valor del trabajo duro, y cómo ese legado podía ser un hilo conductor en su conversación. Era esencial que cada uno de sus hermanos entendiera que la discusión no giraba solamente en torno a los bienes materiales, sino también a la emocionalidad vinculada a ellos. Juan dedicó tiempo a planear su presentación, botones de sensibilidad que podría apretar en el momento adecuado, recordando que detrás de cada postura financiera había una historia personal, un sacrificio, un anhelo. En este proceso de preparación, también comenzó a indagar dentro de sí mismo, ¿cuáles eran sus propios temores respecto a la reunión? Sentía que debía hacer una autocrítica, revisando su relación con la idea de riqueza y lo que significaba para su identidad como hijo y hermano. El momento de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. Juan entró a la sala con una determinación renovada, su corazón latía con fuerza. Las expresiones de sus hermanos mostraban la misma mezcla de curiosidad y nerviosismo que él sentía. Este es el instante que he estado esperando, pensó mientras los miraba. Pero sintió también la responsabilidad de sumergirse en el mar de emociones, comenzó con voz firme pero llena de empatía, recordando momentos de unión familiar que se habían perdido. Quiero que pensemos, más allá del dinero, en lo que verdaderamente este patrimonio representa para cada uno de nosotros. Juan notó cómo sus palabras comenzaban a resonar en la sala, provocando destellos de reconocimiento en sus rostros. La energía estaba cambiando, el hielo parecía romperse lentamente. Sin embargo, mientras sus hermanos compartían sus propias visiones y sentimientos, Juan no pudo evitar sentirse un tanto abrumado por la pasión y la ira que comenzaron a surgir. Escuchó historias de resentimiento por las decisiones que su padre había tomado, de luchas personales por el casi inalcanzable sueño de una vida mejor. El caos interno le recordaba su misión de ser el mediador, el ancla, pero la tensión era palpable. A medida que los disturbios emocionales comenzaban a desbordarse, Juan se sintió parcialmente perdido. Un nuevo mensaje llegó a su mente: ¿realmente estoy preparado para manejar esto? La sombra de la discordia se cernía sobre él, y la posibilidad de que la reunión se tornara en una batalla era real. Juan respiró hondo, justo antes de que una de sus hermanas hiciera una declaración que lo sacudió. Con respecto a lo que hemos estado hablando, siento que hay cosas que no sabemos el uno del otro. A veces me duele que no nos conozcamos como deberíamos. Hay secretos, Juan. El asombro lo paralizó por un instante. La revelación de que había secretos por desvelar lo impulsó a explorar una dirección inesperada. ¿Cuáles serían esas verdades ocultas que podrían cambiar su percepción sobre lo que siempre asumió como verdades inamovibles? Esa incertidumbre lo envolvió como una niebla espesa, dejando a Juan al borde de un nuevo abismo, una que prometía no solo confrontaciones, sino la posibilidad de la redención familiar. Juan se preparó mentalmente para esa exploración, sabiendo que su vida familiar podría quedar irrevocablemente transformada. El siguiente paso era crucial. ¿Se atrevería a promover un diálogo abierto que podría desvelar secretos y, quizás, cambiar el rumbo de sus interacciones para siempre? La sala estaba en silencio, cargada de tensión. Cada uno de los hermanos de Juan parecía estar sopesando sus palabras, contemplando la magnitud de lo que acababa de suceder. Juan sintió que el aire se volvía denso. La idea de los secretos escondidos empezaba a rondear su mente como un eco persistente. No quería ser un potencial instigador de conflictos, pero el deseo de descubrir la verdad era irresistible. Sabía que ese sería el momento clave.
Lo que quiero que cada uno de nosotros entienda, comenzó Juan, controlando la fricción en su voz, es que estos secretos pueden ser la clave para sanar viejas heridas. Si realmente queremos avanzar, debemos ser sinceros y abrirnos mutuamente. No se trata solo de dinero, se trata de nuestras emociones, nuestras pérdidas y, sobre todo, de lo que nos queda en el corazón. Uno de sus hermanos, a quien siempre había considerado distante, miró a Juan a los ojos. Siempre creí que habías tenido los sentimientos más favorecidos, comentó. Pero nunca preguntaste cómo me sentía. Yo cargaba con el peso de ser el hermano menos exitoso. No era solo porque mis acciones no se valoraran, sino porque sentía que yo no era lo que papá deseaba que fuera. Las palabras salieron como un torrente. Juan sintió el impacto. Este hermano que siempre había considerado recto y autosuficiente revelaba vulnerabilidades que nunca imaginó. El rostro de su hermano empezó a denotar tristeza, y esa revelación causó un error de línea en el pensamiento de Juan. ¿Cuántas verdades escondidas había en el corazón de cada uno? ¿Qué hay de las deudas que nadie mencionó?, interrumpió su hermana menor. Su voz tembló mientras continuaba. Ese secreto sobre el negocio de papá y la forma en que estaba perdiendo dinero a escondidas nos ha afectado mucho más de lo que admitimos. No puedo seguir callando, sintiendo que no tengo voz. La conmoción en la sala se volvió palpable. Juan miró a cada uno de sus hermanos, notando cómo las tensiones se desnudaban poco a poco, cada una emergiendo con su carga emocional. No estaba solo frente a la interpretación de la herencia, se enfrentaba a un entramado más impresionante lleno de sueños frustrados y esperanzas perdidas. El silencio se hizo pesado después de la confesión, y Juan sintió que la responsabilidad de liderar esta conversación se posaba aún más sobre sus hombros. Es fundamental que no solo hablemos de las cosas que nos frustran, sugirió con cautela, sino también de lo que aprendimos. ¿Cómo podemos transformar esta situación en una oportunidad de unión? La pregunta se quedó en el aire, resonando en la mente de todos. Mientras los rostros de sus hermanos revelaban tanto dolor como la posibilidad de una nueva perspectiva, una comprensión emergía lentamente entre ellos. No obstante, Juan sabía que no todo se resolvería en esa reunión. A pesar de que las verdades comenzaban a salir a la luz, todavía había un camino empinado por delante. Las revelaciones eran solo el primer paso. Tendría que abordar cómo cada uno llevaba sus desafíos, las emociones que seguían frescas y, posiblemente, las resoluciones que hasta ahora habían evitado. Estamos aquí porque en fondo todos queremos lo mismo, una familia unida, dijo, tomando una respiración profunda. Vamos a hablar no solo de lo que nos duele, sino de cómo podemos construir nuestro futuro juntos. La mirada de sus hermanos se tornó esperanzadora. La atmósfera comenzó a cambiar, pero la tensión seguía latente. Juan podía sentir el susurro de nuevas discusiones que estaban por venir, y cada uno cargaba en su interior su manera personal de afrontar lo que les quedaba por resolver. En ese preciso instante, Juan se dio cuenta de que quizás, al final, no solo él se había transformado en ese mediador, sino que también despertaba en ellos un sentido de responsabilidad compartida. La esencia primigenia de un renacer puede estar oculto, intuido, entre las historias no contadas. La presión de enfrentar las antiguas disputas era inminente, pero Juan se sintió firme y decidido. Habían dado el primer paso, pero el verdadero desafío estaba aún por llegar. ¿Podría realmente combinar sus verdades individuales para formar una familia cohesiva en medio del caos? La inquietud en su interior comenzó a intensificarse, dejando claro que la historia de sus vínculos aún no había concluido. Con un firme propósito en el corazón, se preguntó, la verdadera batalla no será descubrir el porqué de esos secretos, sino cómo transformarlos para sanar finalmente. La búsqueda de respuestas acababa de comenzar, y Juan apenas podía vislumbrar el camino que le esperaba. Las palabras resonaban en la mente de Juan mientras lo observado en sus hermanos comenzaba a gestarse en un nuevo entendimiento. El primer paso hacia la verdad ya se había dado,
pero ahora enfrentaba la tarea monumental de transformar ese entendimiento en acciones concretas. El deseo de unidad era palpable, pero el camino hacia ella presentaba laberintos de emociones y heridas profundas que estaban a punto de abrirse. Durante los días siguientes, Juan se dedicó a reflexionar. Se apartó un poco, buscando lugares tranquilos en su hogar donde pudiera revisar las emociones que circulaban en su interior. Comprendió que debía estar listo para liderar el proceso de sanación, así como también de enfrentarse a sus propios miedos y debilidades. A veces, no era fácil mantener la máscara del mediador fuerte cuando su propio corazón le decía que también él tenía que liberar sus secretos. Decidió que la familia debía tener una reunión más formal, un veredicto emocional donde no solo se permitieran las palabras, sino también las decisiones. Preparó un esquema mental de invita a cada uno de sus hermanos a discutir específicamente cómo cada secreto había impactado sus vidas. Pensaba en las deudas ocultas, en las expectativas no cumplidas, en las promesas rotas. Era su momento de plantear el llamado a la acción, liberarse de la carga que les había mantenido distantes. El día de la reunión llegó. Juan había colocado sillas en círculo, creando un espacio que invitaba a la conversación. La atmósfera era más ligera, pero aún se sentía la tensión en el aire. Uno a uno, sus hermanos llegaron, y Juan pudo notar la resistencia en sus rostros, cada uno cargando un peso invisible que crecía con cada paso hacia el centro de la sala. Gracias por venir, comenzó Juan, sintiendo que la nerviosidad en su voz podía ser percibida. Hoy, no solo queremos hablar, sino descifrar el dolor que esto ha traído. Cada uno tiene una voz, y es esencial que hablemos sin miedo a ser juzgados. El primero en hablar fue su hermano distante. Con una voz entrecortada, expuso cómo las exigencias de su vida profesional lo habían llevado a descuidar los lazos familiares. Creí que la libertad financiera era la clave. Pero olvide lo que realmente importa, los lazos, las conexiones reales. Era un momento de vulnerabilidad que resonó en Juan. La lucha de su hermano era un espejo de su propia batalla con el éxito y la presión. Luego, su hermana menor compartió su historia. Contó cómo, a raíz de los problemas económicos familiares, sintió que debía ser la más fuerte. Nada de esto fue mi culpa, pero de alguna forma se convirtió en mi carga. Las lágrimas comenzaron a fluir y, en medio de la tristeza colectiva, Juan empezó a vislumbrar la conexión que tanto había buscado. Cada uno llevaba su propia guerra interna, y lo que unió a la familia fue ese sufrimiento subyacente. La revelación fue un torrente. Las voces se levantaron unas tras otras, intercambiando experiencias, reconociendo la humanidad del otro en las luchas que habían silenciado durante tanto tiempo. Juan se dio cuenta de que la verdadera transformación pasaba por comprender que cada secreto no solo afectaba a la persona que lo guardaba, sino que también impactaba la dinámica familiar. Sin embargo, un aspecto crítico surgió en medio de la conversación, el tema del dinero. Fue un giro inesperado, el dinero había sido un velo que cubría muchas verdades. ¿Cómo lidiamos con esto ahora?, fue la pregunta que emergió no solo de sus labios, sino del corazón de todos. Juan se sintió desbordado, asustado por las implicaciones de esa pregunta. Esto no era solo una discusión sobre deudas, sino sobre el modo en que había modelado sus identidades. Podemos aprender a manejarlo mejor, a ser transparentes, sugirió Juan, dando un giro estratégico en la conversación. Pero debemos también enfrentarlo como familia. ¿Cuál será nuestro nuevo pacto en torno a él? A medida que la discusión avanzaba, Juan notó que había algo más profundo en juego. No se trataba únicamente de rediseñar su relación con el dinero, sino de establecer un nuevo vínculo entre ellos, uno sustentado en la confianza y la aceptación de sus historias, tanto individuales como colectivas. No sé si tengo todas las respuestas, dijo Juan, con la mente girando en nuevas posibilidades. Pero estoy dispuesto a aprender y crecer junto a ustedes. La calidez en la habitación se tornó en confianza, pero Juan sabía que aún quedaban varias capas por retirar. Mientras cerraban la reunión,
Juan no podía dejar de pensar en cómo ese intercambio los había cambiado. Sin embargo, no pudo evitar sentir un roce de inquietud. ¿Se atreverían sus hermanos a continuar con este viaje hacia la verdad y la recuperación? ¿Había alguna posibilidad real de que los secretos no solo se revelaran, sino que también se convirtieran en balas transformadoras y no en balas de cañón? Se despidieron, y en la soledad de su cuarto, Juan se enfrentó a la verdad de su propio desafío. La reunión había sido un comienzo, sí, pero el verdadero reto seguía allí. ¿Tendría suficiente valentía y resiliencia para apoyar estos cambios más allá de las palabras? La pregunta lo inquietaba, empujándolo hacia una autoconciencia renovada. Mientras se acomodaba en la oscuridad de su habitación, se preguntaba, ¿estaré preparado para confrontar mis propios secretos y el impacto del dinero en nuestra familia? Las dudas pesaban en su mente, pero la certeza de que la revelación estaba en los lirios del camino a seguir también torturaba su espíritu. Este viaje estaba lejos de haber terminado. La noche se extendía, y las preguntas que atormentaban a Juan comenzaron a dibujar un mapa en su mente. Sabía que el encuentro había sido un catalizador, pero para forjar un cambio verdadero, necesitaba profundizar en sus miedos y, quizás, en sus propios secretos. Su conexión con el dinero era difusa, llena de matices que abarcaron su infancia y la visión que tenía del éxito. Se levantó de la cama y comenzó a escribir en un cuaderno frases caóticas que intentaban captar sus pensamientos. Transparencia, anotó al principio, seguido de confianza y responsabilidad. Esa hoja se llenó de palabras clave que resonaban en la reunión. Pero Juan no pudo evitar volver a la propia carga que sentía frente al dinero, las expectativas de proveer, de ser el pilar, de no mostrar debilidad. Al amanecer, con la luz entrando por la ventana, se dio cuenta de que no podría enfrentar el desafío personal sin establecer un vínculo más fuerte con sus hermanos. Se le ocurrió que podría organizar otro encuentro, uno que no solo explorara el pasado, sino que cimentara un futuro económico juntos. Fue entonces que una idea comenzó a formarse, ¿y si podían establecer un pacto familiar? Uno que incluyera normas sobre cómo manejar sus finanzas, donde todos se sintieran responsables y nadie llevara la carga solo. Necesito ponerlo en marcha, se dijo. Fue a la cocina, sirvió café y se sentó a esbozar un plan. Tomó en cuenta las sugerencias de sus hermanos, uniendo sus relatos con la necesidad de un enfoque práctico en el futuro. Hizo un listado de metas, ahorro colectivo, educación financiera y un sistema de apoyo en donde pudieran compartir sus logros y fracasos. Juan comprendió que este no sería solo un pacto, sería un cambio de paradigma. Quería que cada uno de ellos enfrentara sus propios temores sobre el dinero, que cada historia fuera parte integral de una nueva narrativa familiar. Sin embargo, el tema de los secretos seguía allí, inquietante, latente. La manera más efectiva de construir confianza era asegurarse de que todos se sintieran seguros compartiendo sus historias. El día siguiente a la reunión decidió acercarse a cada uno de sus hermanos individualmente. Querían hablar sobre sus posiciones respecto al pacto y escuchar sus inseguridades. Durante sus encuentros, Juan pudo sentir las barreras que todavía existían. Su hermano, aunque quiso compartir, seguía luchando con su orgullo. Su hermana menor, aunque deseaba participar, parecía sumida en un mar de dudas sobre su propia historia de vida. Lo haré, estoy aquí para lo que necesiten, les aseguraba Juan, mientras intentaba navegar sus propias incertidumbres, buscando la forma de ser el apoyo que todos necesitaban, sin perderse en el proceso. La tensión en sus interacciones le recordaba que no podría forzar estos cambios, que todos llevaban su propio ritmo hacia la transformación. Con cada conversación, se sentía más motivado y, aunque los secretos aún parecían pesados, su deseo de ayudar a otros comenzaba a resonar con fuerza. Había una respuesta dentro de él que pedía salir a la luz. Al finalizar la semana, una nueva reunión se estaba tomando forma. El menú consistía en un diálogo abierto sobre el nuevo pacto familiar.
El café y la comida estarían preparados para crear un ambiente propicio para hablar. Con una mezcla de entusiasmo y ansiedad, Juan se preguntó si esta vez conseguirían avanzar más allá de sus zonas de confort. Al mirar por la ventana hacia el cielo estrellado, se dio cuenta de que el tiempo apremiaba. La vida seguía y él debía armar su valor para enfrentar lo que había estado escondido. La incertidumbre era abrumadora, pero también emergía una esperanza renovada. Ese mismo día, una pregunta se aferró a su mente: ¿lograrán abrirse completamente y compartir sus secretos más dolorosos en la próxima reunión? La respuesta parecía tan incierta como desafiante, un nuevo umbral que estaba a punto de cruzar. El peso de su decisión lo empujaba hacia adelante, hacia un desenlace que estaba cada vez más cerca. Cuando Juan se sentó nuevamente con sus hermanos en la mesa familiar, ya no eran solo una colección de rostros preocupados, sino un grupo unido por la intención de sanarse. La atmósfera, aunque cargada de ansiedad, irradiaba un nuevo sentido de propósito. Era el momento decisivo, el espacio donde sus verdades y secretos podrían finalmente despegar la pesada carga del pasado. Juan comenzó la conversación con una honorabilidad renovada, recordando la función transformadora del dinero en sus vidas, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para construir un legado basado en los valores que su padre les había inculcado. Hoy nos reimaginaré no solo como hermanos, sino como un equipo que debe ir más allá del miedo y el resentimiento, expresó, sintiendo cómo esas palabras resonaban en el corazón de cada uno de ellos. Uno a uno, sus hermanos comenzaron a compartir sus ansiedades y temores. La incomodidad inicial desapareció al ver la sinceridad en los rostros de sus parientes. Cada confesión era un ladrillo que se eliminaba de la pared de desconfianza que había crecido en su hogar. Su hermano, una vez el más escéptico, reconoció la presión que sentía por ser el éxito que todos esperaban y cómo eso lo había alejado de la familia. La vulnerabilidad en sus palabras logró tocar un punto sensible en la historia de Juan. Este era el momento que había estado esperando, una apertura auténtica para explorar lo que cada uno había sentido y lo que de verdad necesitaban compartir. La hermana menor, con voz temblorosa, habló de aquellas deudas ocultas y cómo su familia había estado en un ciclo de silencio. Cuando Juan la vio abrirse, comprendió que tan importante era calibrar la conversación no solo hacia aspectos racionales sobre finanzas, sino también hacia el entendimiento emocional que cada uno de ellos necesitaba. Las historias compartidas no eran solo lamentos, sino luces que iluminaban un camino a seguir. Juan utilizó esos testimonios como combustible para encender discusiones sobre el nuevo pacto familiar, indicando que no solo se trataba del manejo de dinero, sino de cómo cada uno se sentía respecto a su valor dentro de la familia. Entender el legado del padre implicaba también reconocer sus propias contribuciones y luchas en el escenario familiar. Con cada palabra valiente lanzada en el aire, se construyó una relación nueva y más sólida. A medida que se disipaban las tensiones, Juan introdujo la idea de revisar y formalizar el pacto familiar que tanto había deseado. Quería establecer reglas claras en torno a la transparencia financiera. Lo que proponemos no es solo un acuerdo, es un compromiso de ser constantes en nuestro apoyo y comprensión mutua, dijo, sintiendo cómo esa idea resonaba con fuerza entre ellos. Le comentó a sus hermanos que el pacto debería incluir un sistema de comunicación regular, donde se compartieran los logros y las luchas de cada uno. La idea de las reuniones de apoyo, donde pudieran hablar abiertos sobre su relación con el dinero, ayudó a cimentar un compromiso entre todos. Esta es nuestra oportunidad para demostrar que el legado de nuestro padre se basa no solo en lo material, sino en la fortaleza de nuestros lazos, propuso Juan, con cada minúsculo paso hacia una conversión profunda acompañado de una sonrisa. Poco a poco, la conversación se transformó en un verdadero ejercicio de sanación. Las palabras fluyeron y comenzaron a unirse como un ciclo de apoyo inquebrantable. El consuelo que encontraron en la vulnerabilidad fue un bálsamo para viejas heridas que aún dolían. El verdadero triunfo no era solo el acuerdo legal que iban a formalizar, sino el renacer del sentido de unión. Cuando la reunión llegó a su fin,
Juan sentía que una nueva familia estaba construyendo, con cimientos robustos en los valores de amor, honestidad y desafío compartido. Miró a cada uno de sus hermanos y vio en sus ojos un destello de confianza que antes no había estado presente. Habían logrado no solo hablar sobre lo que había estado escondido, sino también plantear un camino hacia un mejor futuro. Al día siguiente, mientras Juan caminaba por el mercado, los aromas y sonidos vibrantes lo rodeaban. Con la mente más clara, se sintió listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Había conquistado un territorio que antes le resultaba aterrador. Ahora se veía a sí mismo no solo como el hijo de su padre, sino como un líder en su propia vida, apoyando no solo sus sueños, sino también los de su familia. De esta fortaleza emergente, Juan entendía que el dinero también tenía el potencial de ser un aliado significativo en la vida familiar. Con un plan en acción y la unidad que habían forjado, supo que podía enfrentar cualquier adversidad. Lo que comenzó como una lucha por el honor del legado paterno se transformó en una travesía de descubrimiento personal y familiar. Con esto, el ciclo de tristeza y resentimiento había empezado a cerrar su capítulo, dando paso a un nuevo comienzo comprometido en la promoción de la confianza y la transparencia. Miró hacia el futuro con una renovada esperanza y un sentido de propósito que lo alentaba a seguir creciendo. Había logrado no solo aceptar su responsabilidad, sino también forjar una conexión sólida y amorosa con su familia. Esta transformación era la recompensa de su valentía, y Juan supo, sin dudarlo, que estaba listo para construir el legado que su padre siempre había deseado. Habrá desafíos en el camino, pero por primera vez, estaba listo para abordarlos, no como un hijo perdido, sino como un hombre en busca de su propósito. Este es el momento en que tú también puedes transformarte en la mejor versión de ti mismo. No esperes más para ser parte de estas historias que inspiran. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final de esta historia. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es esencial. Necesitan unirse a este viaje auténtico. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.